Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K, el LG UP7500 a la izquierda de 55 pulgadas con panel ADS y el Samsung AU7000 de 50 pulgadas con panel VA a la derecha. Lo más importante que deben saber es que en el caso del UP7500 de LG, en los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas tiende a venir con panel VA. El resto de tamaños, como es el caso de este de 55 pulgadas, suelen venir con panel ADS que, como muchos ya saben, se comporta de una forma casi igual a los IPS. Y en el caso del Samsung AU7000 de la derecha, hasta donde he averiguado en todos sus tamaños, viene con panel VA. Estos vendrían a ser sus controles remotos. Como pueden notar, ninguno de ellos tiene botón para micrófono. El del LG tiene muchísimas más teclas, que puede ser amigable para aquellas personas de la vieja escuela. A mí personalmente me parece muy incómodo tener tantas teclas y tan pegaditas, por así decirlo, entre ellas. Bueno, la diferencia entre ambos televisores es que, por ejemplo, al LG se le puede comprar y adaptar un control Magic, el cual va a podrá con esto recibir comandos de voz, y además al apuntar a su pantalla se convierte en cursor, lo cual hace muchísimo más fácil la navegación. En el caso del Samsung, los controles de este año y de años pasados, incluyendo los de este año, aquellos que tienen panel solar, le van a servir para funciones básicas, pero el micrófono no les va a servir. El AU7000 no soporta comandos de voz, así que ténganlo muy en cuenta. Sistemas operativos: en el caso del LG es WebOS propio de esta marca, y en el caso del AU7000 se llama Tizen, también propio de esta marca Samsung. Lo que deben tener en cuenta es que la fluidez en ambos televisores, digamos que es promedio, es un poquito mejor en el caso del UP7500, pero la velocidad para abrir aplicaciones, incluyendo la tienda de aplicaciones, es un poco más rápida en el AU7000. Pero a veces la fluidez del sistema operativo de la AU7000 no es muy buena. A veces se queda un poquito pegado a darle algunos comandos, pero tampoco es que sea algo brutalmente estresante. Los dos televisores soportan aplicaciones no populares y también populares, entre ellas Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, DirecTV Go, Apple TV, Netflix, YouTube, entre muchísimas otras. Y en cuanto al espacio de almacenamiento, en el caso del UP7500 de la izquierda es de 2098 megas y en el caso del AU7000 de la derecha de 3820 megas. En ambos casos me parece que el espacio de almacenamiento es más que suficiente para casi cualquier usuario. Los dos televisores soportan esta función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla. Se puede tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos televisores cuentan con la función de AirPlay. Hablando acerca de sus navegadores de internet, aquí debo decir que la navegación con estos controles es muy engorrosa, es mucho más engorrosa en el caso del LG. Sin embargo, recuerden que al LG se le puede adaptar un control Magic, el cual deben comprar por aparte, y de esa forma la navegación será muchísimo más fácil, mucho más suave, no va a ser estresante como si lo es con este control. Y bueno, digamos que la principal diferencia en cuanto a estos navegadores, ya dejando de lado el tema del diseño, es que el del LG cuenta con este mini Picture in Picture, en donde pueden visualizar algo conectado a alguna entrada y al mismo tiempo, por ejemplo, leer algo de alguna página web, lo cual puede ser útil a la hora de jugar algún videojuego y leer algún tutorial. Recuerden entonces que para mejorar la experiencia de navegación en el caso del UP7500 pueden adquirir el control Magic por aparte, o también en ambos televisores pueden utilizar sus smartphones descargando las aplicaciones para mejorar muchísimo la navegación. En el caso del UP7500 se llama LG Think Q y en el caso del AU7000 Smart Things, propio de esta marca Samsung. Y bueno, como pueden notar, los dos pueden reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Entrando ya a la comparativa en cuanto a calidad de imagen, empezando por la uniformidad de los colores grises, debo decir que en este aspecto el LG hace un leve mejor trabajo. El efecto de pantalla sucia en los dos televisores es notorio en cada uno de los modos de imagen,
pero es un poco menos perceptible o menos molesto en el caso del UP7500 de la izquierda. En el AO7000 es un poquito más notorio, sobre todo en los laterales de la pantalla, como pueden notar. Sin embargo, si bien el efecto de pantalla sucia en ambos televisores es notorio con ese fondo gris, siendo un poquito más notorio en el AO7000, ya con contenido normal de ese tipo, con colores, con una mayor variedad de colores, estos efectos no son perceptibles, por lo menos no para el ojo y cerebro humanos. No van a notar manchas ni otro problema por el estilo. En cuanto a brillo, la cantidad en SDR o rango dinámico estándar en el caso del UP7500 es de 279 nits y en el caso del AO7000 de 249 nits. En HDR 282 nits para el UP7500 y 255 nits para el AO7000 de la derecha. En cuanto a relación de contraste, el UP7500 tiene 1165:1 y el AO7000 es 5204:1 porque recuerden tiene panel VA. Ninguno de estos soporta ni retroiluminación Full Array ni tampoco local dimming o atenuación local. En el caso de su tecnología de retroiluminación, el UP7500 tiene LED directa y el AO7000 Edge. En cuanto a tecnologías HDR o de alto rango dinámico, el UP7500 soporta HDR10 e Hybrid Lock Gamma, no soporta ni HDR10 Plus ni Dolby Vision. En el caso del AO7000 soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Tampoco soporta Dolby Vision. Bueno, antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal, si aún no lo hacen, que adquieran también una membresía para disfrutar de beneficios y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otros a muy buenos precios. Bueno, hasta aquí probablemente ustedes ya pudieron notar muchísimo que la diferencia entre ambos televisores radica no solamente en la cantidad de brillo o claridad, estando a favor del UP7500 de LG, sino también en cuanto a la representación de colores, teniendo una mejor vividez, naturalidad y volumen de color también el UP7500. Esta es una de las causas principales por las cuales las personas cuando van a las tiendas y comparan un ADS o IPS al lado de un VA, van a preferir el televisor que tenga panel ADS o IPS, como es el caso por ejemplo de este UP7500 en este tamaño. Recuerden que el UP7500 en los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas suele venir con panel VA, el resto, como es el caso de este de 55, con panel ADS que se comporta de una forma casi igual a los IPS. Otra razón por la cual las personas suelen preferir los televisores que tengan paneles ADS o IPS es que sus ángulos de visión son mejores, los colores no van a perder tanta calidad ni van a lucir tan blanquecinos cuando su ángulo de visión es muy pronunciado, como si sucedería con los televisores con paneles VA, o por lo menos con la mayoría de televisores con paneles VA. Entonces recuerden, puntos positivos de los televisores con paneles ADS o IPS: mejores colores y mejores ángulos de visión. El manejo de los reflejos también suele ser otro punto en donde los televisores con paneles ADS e IPS se desempeñan mejor en comparación a los televisores con paneles VA. Sin embargo, actualmente existen muchos televisores, incluyendo el AO7000 con panel VA, que tienen un desempeño muy bueno, o por lo menos muy decente en esta área. Sin embargo, el UP7500 en este caso gana por poco, aunque sea, además porque tiene una leve mayor cantidad de brillo. Ahora bien, el punto fuerte de los televisores con paneles VA, en este caso el AO7000, es que tiene mejor uniformidad de colores negros, es decir que los colores negros van a lucir más negros y no tan grisáceos como lucen en este caso en el UP7500 debido a su panel ADS. Además, los efectos de clouding, de blooming y de backlight bleeding o sangrados o resplandores de luz son menos notorios o menos perceptibles o menos molestos en el caso del AO7000 debido a que tiene panel VA.
Esta digamos que es la principal ventaja de los televisores con paneles VA por encima de aquellos con paneles IPS o ADS. El manejo del movimiento en los dos televisores es bueno. Aquí la verdad no tengo quejas, teniendo en cuenta que se trata de televisores de gama baja o de gama de entrada. En el caso del LG, este cuenta en cada uno de sus modos de imagen, tanto en SDR como en HDR, con el apartado o parámetro conocido como TrueMotion. En el caso de la O7000, este parámetro para mejorar o decrecer los problemas de vibración, de tartamudeo, se llama ajustes de claridad de imagen. En el caso del TrueMotion lo pueden colocar en selección de usuario y modificar de Jutter hasta que noten mejorías. En el caso del A7000 lo pueden colocar en personal. Este cuenta además con el movimiento libre de LED, que cuando el contenido tiene pocos FPS, 24 o menos, sí que puede ayudar, pero cuando tiene más genera un efecto flicker o de parpadeo que puede ser molesto y además la imagen se oscurece demasiado. En el caso del TrueMotion pueden probar, por ejemplo, colocarlo en natural, y en los ajustes de claridad de imagen de la O7000 pueden probar colocándolo en automático. Sea como sea, los invito para que modifiquen estos valores o parámetros de acuerdo a los resultados que noten con base en el contenido que deseen disfrutar. Ya en cuanto al escalado de imagen, los dos televisores realizan un trabajo prácticamente igual. Con contenido 720p o HD sí que se van a notar partes levemente pixeladas, pero podrían pasar desapercibidas o pueden ser por lo menos muy tolerables. Ya si el contenido tiene menor resolución sí que se van a notar más y pueden ser molestas para algunas personas. Y a partir de 1080p o Full HD, el escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, a veces pareciera que el contenido tuviera un poco más de resolución, pero tengan en cuenta que no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores se va a asemejar mucho a un 4K nativo, y por supuesto los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario esas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Y por supuesto es importante mencionar que ambos televisores reconocen redes Wi-Fi de 5 GHz. Ya en cuanto al apartado gaming, la principal diferencia es que este UP7500 cuenta con esta Game Bar, en donde por ejemplo pueden escoger el género del videojuego entre estándar, de juegos de disparos de primera persona, juegos de rol, juego de estrategia en tiempo real, y asimismo se va a cambiar un poco la configuración de imagen. También están estas opciones: ecualizador de negros para mejorar los colores negros y decrecer el problema de clouding, ecualizador de blancos para mejorar el rendimiento en habitaciones con mucha iluminación. También se puede cambiar el color del menú entre estos tres: naranja, verde y violeta o morado. Y en el caso de la O7000, el modo juego digamos que es un poco más básico, simplemente cuenta con esta función HDR juego, que es lo mismo que se conoce como HGG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste en videojuegos como este Destiny 2, que tienen función de HDR o alto rango dinámico. Esto además por supuesto las configuraciones normales como brillo, contraste, definición, color, etcétera. El UP7500 también cuenta por supuesto con estas configuraciones y también con el HGG o HDR Gaming Interest Group, aquí en mapeo de tono a HDR. Miren, no cuento con un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag en ambos televisores, pero yo diría que pueden rondar entre los 9 y 11 milisegundos, que es más o menos la media actual de televisores de gama baja, gama media y aún algunos de gama alta en 4K a 60 Hz, tanto en SDR como en HDR. La verdad es que en la práctica se siente muy bien. En ambos televisores me parece que el desempeño es igual de bueno, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Ya en cuanto a tecnologías gaming, deben tener en cuenta que ninguno de estos dos televisores soporta tasas de refresco variables, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Sí soportan ambos modo automático de baja latencia. Ninguno soporta puertos HDMI 2.1. Su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz.
Aquí les estoy mostrando el rendimiento con este tipo de videojuegos, con escenas oscuras y que se nota el efecto clouding, por supuesto, en el OP7500. Debo decir que la cámara del celular exagera un poco en algunas partes, pero en la vida real sí es muy notorio. Lo mismo sucede por supuesto con este Resident Evil 7, que también es en 4K con HDR, al igual que el Destiny 2. Luego subiré videos de ambos televisores con configuraciones recomendadas para este modo juego para intentar mejorar su calidad gráfica. En el caso del OP7500, por ejemplo, para decrecer los efectos de clouding y de sangrados de luz y mejorar también el rendimiento en otro tipo de videojuegos. En cuanto a colores, la principal diferencia, como muchos ya saben, es que los televisores Samsung, aún en su gama más baja, se caracterizan por mostrar algunos colores de una forma más saturada o intensa, ya sean los colores verdes, rojos, azules o amarillos, y en el caso de los LG se suelen caracterizar por mostrar colores un poco más apaciguados o más alusivos a la realidad, ya aquí es cuestión de gustos. En cuanto a diseño, la principal diferencia es que el UP7500 es más grueso con 8,8 centímetros aproximadamente, mientras que la U7000 tiene 6,1 centímetros. Y en cuanto a los marcos, los del UP7500 son de casi 1,3 centímetros, mientras que los de la U7000 de 0,9 centímetros. Y en cuanto a las entradas, ambos soportan un puerto USB 2.0, la entrada digital óptica para conectar por ejemplo una barra de sonido, la entrada para la antena de aire, el puerto LAN para el cable de internet. La principal diferencia es que en cuanto a puertos HDMI, el UP7500 tiene tan solo 2, mientras que la U7000 tiene 3. Ambos tienen un puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio y canal de retorno de audio mejorado. Recuerden que ninguno soporta puertos HDMI 2.1. El calentamiento de ambos televisores es normal luego de casi 2 horas de utilizarlos sin parar. También con videojuegos el rango de temperatura es de entre 34 y 36 grados aproximadamente, grados Celsius, lo cual es normal. No van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. Ya en cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts. En cuanto a tecnologías, los dos soportan, como ya mencioné, canal de retorno de audio y canal de retorno de audio mejorado. También soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, conectando algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI compatible con canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico. Ninguno soporta tecnologías de sonido DTS. Al final del video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ya entonces, para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que adquieran una membresía para disfrutar de algunos beneficios. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.
With the civil war.